Buenas noches. Buenas noches. El Señor les continúe bendiciendo. Me alegra verles, de verdad. Doy una miradita a todos. Algunos no les veía desde el año pasado, desde el 2022. Escuchando a Teresa, uno de los problemas cuando Teresa Wilmer se nos va de vacaciones y se va para la tierra, es que ella cuando está acá empieza a coger el acento otra vez, paisa y todo, pero se va para allá y viene hablando otra vez coteña. Entonces otra vez está, pero bien coteña. Pero bienvenidos. ¿Cuántos no estuvieron la semana pasada o que no escucharon la predicación que se les envió de Cruza tu Jordán? La primera parte, que usted no se la haya visto, que no la haya escuchado sobre todo. Levante la mano para yo saber. Ok, bajen la mano. Una minoría. Quiere decir que estamos bien. Quiere decir que la invitamos para que escuche. Ya está en el canal de YouTube. Ahí lo puede encontrar. Ahí está la predicación. También la encuentra en Redil Norte en la parte de predicaciones. Ahí está. Ahí la puede encontrar. Porque es importante que siga la serie, pero si no, hoy el Señor también le va a ministrar. ¿Qué tal si oramos? ¿Les parece? Vamos a orar. Padre hermoso, gracias que nos permites, como se oraba ahora, como cantábamos. Qué privilegio poder estar en tu casa adorando, exaltando tu santo nombre, Señor, reconociendo que tú eres un Dios de milagros, que tú te mueves en lo sobrenatural. Queremos pedirte, Señor, que con esta serie que estamos compartiendo para comenzar el año, sea una serie que nos alimente espiritualmente, que nos fortalezca, que nos dé el ánimo que necesitamos, la motivación, la fe para avanzar y enfrentar este año nuevo con todos sus desafíos. De antemano, gracias por lo que hoy nos vas a hablar y a ministrar a través de la porción de tu palabra que vamos a estudiar. Con mucha gratitud oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A mí siempre me gusta cuando estoy predicando pensar en dos públicos. Y cuando pienso en dos públicos no pienso solamente en los antiguos de la iglesia y los nuevos que nos visitan, no. Cuando yo pienso en dos públicos, pienso en la iglesia, lo que ya nombré, pero también pienso en los que se están preparando para predicar la palabra, los que se están preparando para pastorear, para enseñar. Me gusta pensar en ellos y decirles, para usted que está en el seminario o en el instituto, que algunas de las cosas que yo hago las hago de manera intencional. Josué, los primeros versículos, uno puede tomar esa porción y tener una predicación nomás. Una predicación de 3, 4 puntos y ahí está el sermón. Y la mayoría de los sermones que uno escucha de Josué, los primeros versículos, eso es lo que hace. 2, 3 punticos, esa porcioncita con mucho énfasis en los versículos por allá más adelante, del 6, del 7. Pero yo no lo hago así. Me gusta ir despacio. Entonces yo lo que hago es que cojo todo ese sermón y más bien lo subdivido en otros sermones para poder profundizar. Entonces, eso fue lo que hice la semana pasada. Solamente vimos un puntico. Yo recuerdo, y esto lo digo porque un hermano se me acercó y me dijo, pastor, pero es que usted no mencionó nada del versículo 6, del versículo 7, ahí estaba la enseñanza, ¿usted por qué no reforzó? Pero como él no está acostumbrado aquí a la iglesia, a la dinámica, yo le dije, venga la próxima semana y va a estar escuchando cómo es que vamos avanzando en el sermón. Bien, habiendo dicho eso, nos encontramos en una serie que titulamos Cruza tu Jordán. Es decir, lo estamos personalizando. Por eso la semana pasada hacíamos un ejercicio muy repetitivo. Le decíamos, dígale a la persona que está al lado tuyo, y van a hacer eso en este momento, se los voy a pedir. A la persona que está al lado tuyo le va a mirar a los ojos y le va a decir, cruza tu Jordán. Dígale, cruza tu Jordán. Cruza tu Jordán. Bien, la semana pasada dijimos que las transiciones no son fáciles. Las transiciones son difíciles en la vida. Y Josué le tocó enfrentar una transición muy complicada, reemplazar a ese líder de líderes,
a Moisés. Un hombre de una talla gigante y reemplazarlo no era nada fácil, y esa es la transición que está enfrentando Josué. Tiene esa responsabilidad de llevar el pueblo a la tierra prometida. Y entonces Dios lo que hace es que ahora que muere Moisés, le da a Josué varias órdenes. Y son órdenes que van acompañadas de algunas promesas. Entonces ahí vamos a profundizar hoy en el pasaje. Y sobre todo la semana pasada vimos la primera orden que Dios le da. Y lo primero que le dice a Josué es: levántate y pasa el Jordán. Levántate y pasa el Jordán. Y eso lo encontramos en los versículos 1 y versículos 2. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. Eso lo vimos la semana pasada. Lo segundo que Dios le dice a Josué, y ese es el tema para hoy, número 2, toma posesión de la tierra. Toma posesión de la tierra. Versículos 3 al 5. ¿Van conmigo? ¿Me están acompañando? Bien, dice la palabra: todo lugar que pise la planta de su pie, les he dado a ustedes, tal como dije a Moisés. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas, hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol, será territorio de ustedes. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Y ahí termina el versículo 5. Me gusta cómo empieza. Todo lugar que pise la planta de su pie, les he dado a ustedes, tal como dije a Moisés. En otras palabras, si uno mira el pasaje, eso significa que la meta la ponían ellos, porque ya Dios les había entregado el territorio. Los límites los iban a colocar ellos, pero ya el territorio se los había entregado el Señor. ¿A dónde querían ir? ¿Qué tierras querían poseer? Ahí el Señor les dice: ahí tienen la tierra. Ahí tienen la tierra. Entonces, lo que quiero mostrar es que si ellos miraban al sur, tenían el desierto de Arabia. Si usted puede, hoy cuando llegue a su casa o mañana saca un ratico, saque un mapa que los encuentra al final en la Biblia, si tiene Biblia todavía escrita, si todavía sobrevive a esta generación de libros escritos. Entonces, al final va a encontrar mapas. Y ahí va a encontrar el desierto de Arabia. Entonces ahí está. Si se dirigían al norte, tenían el imponente el Líbano. Eso era inmenso, ese territorio. Y si cruzaban al este, encontrarían el río Éufrates. Y si al occidente, se encontrarían con el mar Mediterráneo. Eso era una tierra gigante, así como los gigantes que habitaban esa tierra. Era una extensión grandísima de tierra, y había una motivación adicional. La motivación adicional para tomar posesión de esa tierra es que era una cultura superior a ellos. Y cuando les digo que era una cultura superior a ellos, es que ellos superaban a los israelitas en tecnología. Ellos eran muy avanzados, muy sofisticados, sobre todo en cuestiones de guerra. Entonces, ahí había una motivación, porque se iban a ser acreedores de un botín de guerra muy atractivo, ¿cierto? Por decir algo, para que usted conozca un poquito la historia, porque eso no está mucho, a veces hay cositas en la Biblia que hay que mirar, es el trasfondo histórico para saber qué está pasando. Por decir algo, los hititas fueron los que perfeccionaron el combate, hablando de las batallas y de las guerras, utilizando los carros de hierro, alados por caballos. Ellos fueron los que inventaron ese transporte, sobre todo en la guerra, porque lo de madera era muy voluble, muy débil, y había mucho problema. Entonces era una cultura muy avanzada. Fueron los primeros en utilizar el hierro.
Es que estamos hablando de siglos antes de la venida del Señor. Y por favor, comparar esta cultura comparada con los israelitas, que era una cultura más bien pastoril, agricultora, pues por favor, ahí no había nada que hacer. Es decir, humanamente hablando, no había nada que hacer. Entonces sí era una motivación muy grande, pero a la vez era muy intimidante. Porque quería decir que tenían que enfrentar a un enemigo superior a ellos, no solamente en cantidad, sino superior en tecnología, en avance de guerra. Y a eso se le suma que todos sabemos que cuando mandaron los 2 espías, recuerdan cuando Moisés manda a los 2 espías, que entre ellos está Josué y Caleb, el reporte que trajeron era que esa tierra estaba plagada ¿de qué? De gigantes, literalmente, hombres más o menos de 3 metros. Estamos hablando de la época más o menos, para que entienda un poquito, de Goliat, muchos Goliat habitando esa tierra. Entonces, definitivamente, cuando uno mira el contexto de este pasaje, el pueblo de Israel, hablando de Josué, hablando de los líderes, podían confiar en Dios. La única forma de vencerlos era confiando en que Dios les iba a ayudar, que Dios iba con ellos adelante, que Dios se iba a encargar de ir quitando todos los obstáculos. Si no había confianza, si no había fe en Dios, iba a ser muy difícil avanzar, porque si no iban a ser presa ¿de qué? Del miedo, del temor y del pánico. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, iglesia. Tenemos un año 2023 por delante. A veces lo vemos tan lejos, a veces vemos tantos desafíos, tantos retos. Yo siempre estoy compartiendo estas cositas. Esta semana fui a un supermercado a comprar algunas cositas de comida para la casa y solamente escuchaba las señoras. Hoy en día también es normal ver señores, como yo también mercando. Entonces yo escuchaba señores, señoras hablando. Y ya uno primero iba y todo el mundo cogía. Yo también antes cogía el carro grande, ¿cierto? El carro grande y uno para llenarlo. Ahora hay que coger es el carro pequeño y lleno de carritos pequeños, porque ya casi no se veían carros grandes. Lo que uno compraba y se llevaba 3 bolsas, ahora no alcanza sino para una bolsita. Y entonces yo escuchaba gente con mucho temor, con mucho miedo. ¿Qué va a pasar? La comida más cara, lo que se subió en el salario mínimo, eso realmente sí, muy bueno que hayan subido eso, pero eso no está a tono con la forma en que ha subido la economía, la comida, el arriendo, todos los pasajes. Lo primero que en estos días fui a pagar un peaje y yo enseño a pagar 13,000 y pico, ya como 15,000 pesos, y me tocó, ¿dónde hay monedas por acá? Entonces todo está más costoso. Entonces les digo esto porque sé que hay muchos miedos para enfrentar este año, y sobre todo algunas familias de nuestra iglesia que han venido pasando por crisis económica, que de pronto han venido con desempleo, que de pronto no ha sido lo mejor en estas últimas semanas. Yo simplemente quiero decirle, mire este pasaje, mire a un pueblo que se está enfrentando con unas dificultades tan grandes, pero yo quiero que miren lo positivo de este pueblo, de Josué que está liderando, porque se llenan de fe, se llenan de ánimo, se llenan de confianza. Porque la semana pasada, recuerden que el primer obstáculo que tenían que enfrentar era cruzar el Jordán, y les decía la semana pasada, en una época del año donde el río se desbordaba, donde venía muy caudaloso. Entonces, desde el comienzo tienen que enfrentar grandes obstáculos. Yo sé que hay muchos obstáculos este año para tu vida, en el plano financiero ya se lo mencioné, pero algunos de ustedes tienen unos retos gigantes en el plano sentimental, emocional, otros en el plano familiar, otros en el área física, enfrentando problemas de salud, problemas de enfermedad serios. ¿Cuál es tu Jordán? Esa es la pregunta que nos hacíamos la semana pasada y hoy se la vuelvo a formular. ¿Cuál es tu Jordán? ¿Qué es el Jordán que te impide poseer esa tierra prometida? Porque había un obstáculo para poder poseer la tierra prometida, y era que había que cruzar el Jordán. Entonces Dios ya nos entregó la tierra, pero hay un Jordán que hay que atravesar. Y usted dirá, pero ¿por qué el Señor no los llevó cargaditos hasta el otro lado? No, es que Dios es así. Él entrega, Él bendice, pero Él también quiere que yo haga mi parte.
¿cierto? Él quiere que yo también haga mi parte. Entonces, ¿cuál es el Jordán que te impide lograr tus sueños o que usted cree que va a ser difícil lograr los sueños este año? ¿Cuál es el Jordán que crees tú que va a ser como impedimento para lograr las metas de este 2023? Recuerda que les mostré la semana pasada y ahora estamos leyendo en este pasaje que Dios ya les había entregado la tierra. Esto era una promesa. Ya la promesa es más, si usted tiene que ir a la Biblia, la promesa está mucho antes de Moisés. La promesa se la dieron a Abraham. Entonces desde Abraham está la promesa. Entonces Dios ya les había entregado la bendición. Dios a nosotros ya nos entregó la bendición del 2023. Yo creo que ya Dios a mí me entregó la bendición de este año. Ahora lo único que tengo que hacer es ir en pos de ¿qué? De esa bendición. Porque es que Dios ya tiene para mí mi futuro asegurado. Soy yo el que tengo que caminar en fe. Soy yo el que tengo que creer que Dios me va a llevar de la mano, que Dios está conmigo en cada paso. Va a estar conmigo en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, en septiembre, en octubre y en diciembre del 2023. Si el Señor nos regala la vida, vamos a estar aquí celebrando el 31 de diciembre del 2023, dándole gracias a Dios porque nos ayudó a cruzar el Jordán. Amén. Él nos va a ayudar a cruzar este Jordán. Yo estoy totalmente convencido porque creemos en un Dios sobrenatural, un Dios todopoderoso, un Dios que no le queda grande nada. Entonces, levanta la mirada. Eso es lo único que tienes que hacer. Levanta la mirada hacia el futuro, mira hacia adelante, coja un calendario, proyéctese en fe, creyendo que Dios te va a acompañar, que Dios te va a guiar en todo este proceso. Es cierto que vas a enfrentar obstáculos, es cierto que vas a enfrentar gigantes, pero Dios ya los entregó en tus manos. Dígale a la persona que está al lado tuyo, diga, lo vamos a lograr con la ayuda del Señor. Dígale, lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Mirando el libro de Josué, predicadores, maestros, para uno entender un texto de la Biblia hay que leer todo el libro, porque de lo contrario vamos a llegar a erróneas conclusiones. Cuando uno lee todo el libro de Josué, vemos que Dios le hizo 3 encargos a Josué. Y los 3 encargos que le da es, número 1, guiar a la gente a la tierra prometida. El segundo encargo que le hace es derrotar a los enemigos. Y número 3, reclamar la herencia. Esos son los 3 encargos. Ahora, cada encargo va acompañado de promesas. Por decir algo, la primera promesa es que Josué y el pueblo cruzarían el Jordán y entrarían a la tierra prometida. La segunda promesa es que ellos tendrían victoria sobre el enemigo. Esa es la promesa y quiero que recordemos lo que leímos al comienzo. Versículo 5, por favor, acompáñeme a esa parte donde dice la primera parte del versículo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Yo quiero que mire esa palabra y que esa palabra no se quede en su mente, sino que baje a su corazón. Y para que de pronto no nos vayamos muchos años adelante, porque a veces nos cuesta planificar hacia el futuro, piensa en el 2023. Nadie te podrá hacer frente en este 2023. Enemigos que se levanten, el maligno que te quiere oprimir, que te quiere destruir, nada ni nadie va a poder contigo, porque tú tienes el apoyo y el respaldo del Señor. Amén. Entonces, quiero que lo lea para decir para sí mismo, por favor, apropiese. Diga, nadie me podrá hacer frente en todos los días de este 2023. La tercera promesa que Dios le dio a Josué, la vemos en la segunda parte del versículo 6. Y ese versículo 6 lo vamos a estudiar la semana que viene. No se pierda la semana que viene, porque acuérdese que aquí es como en Netflix, aquí es como en las plataformas, aquí es en serie, aquí son puras series, es de verdad. Cada semana continuamos con nuestro pasaje. Entonces, la semana que viene voy a hablar del versículo 6, pero yo lo que quiero mostrarles ahora es que Dios nos está diciendo algo muy interesante. Aquí hay una promesa que le da a Josué, pero también es una promesa para nosotros. Dice, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría.
Entonces, repito, hay órdenes, hay encargos, pero también hay promesas que respaldan esos encargos. Entonces, el libro de Josué, cuando yo empiezo a leerlo, registra el cumplimiento de estas 3 promesas que le acabo de mencionar. Si ustedes después sacan un ratico para leer todo Josué, se va a dar cuenta que la primera promesa que se cumple la va a encontrar en los capítulos 2 al 5, ¿ok? La segunda promesa se cumple en los capítulos 6 al 12 y la tercera promesa se cumple en los capítulos 13 al 22. Entonces lo que quiero mostrarles es que el capítulo 1 es una introducción. El capítulo 1 es mostrando todo lo que va a pasar en el libro. Por eso quiero animarle, porque yo no puedo continuar una serie todo el año sobre Josué, porque este año tenemos otros planes. Entonces solamente estoy tomando esto para comienzo de año, para que recarguemos baterías, ¿ok? Pero le animo a leer el libro de Josué completico para que se conozca toda la historia. Ahora sí quiero llegar a unas aplicaciones donde me quiero quedar un buen rato con ustedes. Cuando yo leo la Biblia, cada vez que la leo, la estudio, que es algo que hago todos los días de mi vida, lo que me enamora a mí mucho más de la Biblia cada día que pasa, cada año que empieza, es ver cómo la Biblia nos muestra no solamente el poder de Dios, que Dios es un Dios omnipotente, sino que yo también veo en la Biblia que Dios también tiene en cuenta nuestras debilidades como ser humano. Y eso es lo que a mí me enamora de la palabra del Señor. Porque si a mí la Biblia me hablara de personajes, supermanes, superhéroes, que no los vence nadie, pues uno diría, Dios mío, yo estoy lejos de llegar a la talla de esos líderes espirituales. Pero así no es, así no es. Porque en este pasaje, a pesar de las promesas tan maravillosas que Dios le da a Josué, Dios mismo sabía que Josué necesitaba de ánimo. Dios sabía que Josué era una personita que se llenaba fácilmente ¿de qué? De temor. Pero no era un hombre miedoso, no, porque él era un general. Dios lo respaldó en grandes victorias. Pero como todo ser humano, qué miedo, qué temor reemplazar a Moisés. Y si de pronto no soy capaz con este pueblo, hay miedos, claro que hay miedos. Esos miedos que tú tienes, ¿será que me caso o no me caso? Algunos están con planes de casarse. ¿Será que me traslado o no me traslado? ¿Será que cambio de trabajo o no cambio de trabajo? ¿Será que cambio de ministerio o no cambio de ministerio? Espero que no esté pensando en cambiar de iglesia. Y hay miedos, hay temores. Y entonces en medio de esos miedos y de esos temores viene Dios y le da palabras de aliento y de ánimo en el versículo 5, que ahora sí quiero que lo leamos en forma. Ese versículo 5 dice lo siguiente: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Ya lo vimos, pero me interesa la segunda parte, que ahí se lo resalté a ustedes en negrilla, porque me tomo ese trabajo de aún resaltarle los versículos a ustedes. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, Josué. Ah, qué bello, es que el Señor es muy lindo. Yo quiero que usted se ponga y note ese tono paternal, ese tono de ánimo, de motivación. Por favor, no ese Dios déspota. No, es un Dios bueno, que sabe que su hijo está con miedo, con temores, y le dice, nadie te podrá hacer frente, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y después le dice, no te dejaré ni te abandonaré. Entonces, así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni ¿qué? ¿Qué más dice? Ni te abandonaré. Me gusta la frase cuando dice, como estuve con Moisés. ¿Sabe que desde el versículo 3 ya Dios había dicho eso? En el versículo 3, si usted se acuerda que la semana pasada leímos esa parte también y ahorita lo leímos, todo lugar que pise la planta de sus pies le he dado a ustedes. ¿Y qué dice la segunda parte? Tal como dije a Moisés. Él necesitaba esa palabra. Él necesitaba una palabra de ánimo que le dijera, venga, primero no estás solo, yo te voy a ayudar. Pero lo otro que le dice es, todo lo que tú viste con Moisés, viste cómo yo lo apoyé, lo respaldé, yo voy a estar contigo
en el proceso. Así como estuve con Él, voy a estar contigo. A ti te dice el Señor, así como estuve en el 2022 contigo y te ayudé, te voy a ayudar en este 2023. ¿Sí? ¿Recibe esa palabra de parte del Señor? El Señor te está diciendo en esta noche de manera muy especial, así como estuve el año pasado contigo, estaré contigo este año, no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Hay otras versiones bíblicas que dicen no te desampararé. En otras versiones dice no te abandonaré. Entonces lo que Dios le dice a Josué, y aquí es donde viene la parte clave, es que Dios le dice que recuerde por un momento lo que Dios hizo a través de Moisés. Le dice, recuerda todo lo que yo hice a través de Moisés, todos los milagros, las señales, los portentos. Y ahora le dice a Josué, yo soy el mismo Dios que estuve con Moisés y también lo voy a hacer contigo, voy a estar contigo en este proceso. Entonces, una de las cosas que nos van a ayudar a enfrentar este nuevo año es ver cómo Dios nos ayudó en el 2022. Por favor, no perdamos la memoria, que a veces nuestra tendencia como seres humanos es a olvidar cómo Dios ha sido bueno con nosotros en el pasado. La pregunta, como la canción que entonábamos ahora, ¿Dios fue bueno contigo en el 2022? Te pregunto, ¿fue bueno contigo? Con 20, conté más o menos 20. ¿Dios fue bueno contigo en el 2022? Bueno, ya los 40, ¿no? Ya los 40. Entonces, sé que también el 2022 pasaron cosas difíciles, sí. En términos generales, si miramos aún con las dificultades, con los problemas, Dios fue muy bueno con nosotros. Cuando yo lo digo en términos personales, porque Dios suplió todas nuestras necesidades. Sé que algunos tuvieron algunos problemitas, dificultades económicas, a veces de pronto no hubo para, como decimos en nuestro argot popular, de pronto no hubo para la carnita, solo para el huevito, como decimos por ahí, así a lo paisa, ¿cierto? Pero Dios estuvo ahí. ¿Recuerdan que hace muchos años, cuando yo empecé, los que me acompañan en este rebaño tantos años, que yo les enseñé? Porque yo, si usted no sabe, yo sé hacer de comer, yo me conozco todos los platos, yo soy un chef, yo hago de todo. Yo simplemente cojo el teléfono y ¿qué quieres? Cojo el teléfono y a domicilio, la comida que quiera. Pero yo a ustedes les enseñé un plato hace muchos años en esta iglesia. Les enseñé el plato cubano, que cuando usted pasara por crisis, por problemas económicos, no se preocupe en la vida, que hay un plato cubano espectacular. Trate de comprar arroz, pero arroz del más blanco que usted pueda encontrar, blanco, que sea bien blanquito. Lo pone en un pocillito para que quede bonito, no esparrame ese arroz, sino en un pocillito bonito. Y alrededor del plato coja unas rodajas de tomate, pero bien rojito, que contraste con el blanco. Y ese es un plato cubano espectacular. Arroz con tomate. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hay que comer. Que yo sepa, no supe de ninguna oveja en el 2022 que haya llamado a esta iglesia, nos haya dicho, en toda la semana no tuve que comer. Yo no escuché ninguna oveja, porque Dios suplió nuestras necesidades. Cada uno de nosotros tenemos que decir como Pablo, hemos aprendido a vivir en la abundancia, pero también en la escasez. Cuando ha habido para comer punta de anca, comemos punta de anca, pero cuando ha habido para comer huevito, comemos huevito. Pero comida ha habido. Y Dios se ha encargado de suplir nuestras necesidades. También sé que algunos de ustedes enfrentaron duras pruebas y muchas lágrimas que derramaste ahí en esa habitación. Mucho dolor. Pero en medio del dolor, Dios te consoló en el 2022. Estuvo contigo, como dice la palabra, enjugando toda lágrima de nuestros ojos. Entonces el Dios que nos ayudó en el pasado, en el 2022, es el mismo Dios que nos va a ayudar en el presente y en el futuro. Y Dios te dice hoy, mire lo que Dios te dice hoy de manera muy personal: voy a prepararte, te voy a preparar para que cruces tu Jordán. Y te voy a preparar para que tomes posesión de la tierra prometida. Entonces yo quiero que piensen en la tierra prometida, porque me estoy dirigiendo a creyentes. Aquí no hay gente nueva, todos los que veo son creyentes. Entonces, tierra prometida, no solamente pensemos en salvación que ya nos la regalaron, pensemos en otras bendiciones que Dios tiene para nosotros. Esa bendición está ahí, ya Dios te la entregó.
Y ahora nos está diciendo simplemente: prepárate para que cruces tu Jordán y tomes posesión de esas bendiciones. Así como te he bendecido en el pasado, así como he sido fiel contigo en años anteriores, voy a ser fiel contigo en este 2023. Amén. Si lo cree de todo corazón, dígale a la persona pues que esté al lado, dígale: ánimo, ánimo, pues levántate, levántate. La promesa que Dios le da a Josué se la dice de tres maneras diferentes. Estudiantes de la Biblia, cuando se encuentre algo repetido 3 veces o con distintas palabras, sinónimos, eso es énfasis en el pasaje. Aquí hay un énfasis grande que estoy haciendo hoy para ser fiel al pasaje. El énfasis que hay aquí es ánimo. Porque Dios sabía que ese muchacho, bueno, no era ningún muchacho al lado de Moisés. Pero él no era un muchacho, tenía 80. ¿Alguien qué? 80. ¿Y usted qué? Porque tiene 50 ya. No, ya, el loro viejo no aprendí a hablar. ¿Cómo que no aprendí a hablar? Apenas estamos empezando la vida. Yo leyendo este pasaje, volvió y el Señor como que me volvió a inyectar de ánimo. Y yo, Dios mío, yo que ya voy rumbo para los 60, Dios mío, ¿qué es esto, por Dios? Y cuando vi que Josué tenía 80 y que Dios le está diciendo y todo el encargo que le da, yo dije: no, mejor dicho, apenas estoy en la etapa media de mi vida. Carlitos, mire, 3 veces le dice: estaré contigo. Oiga, mire, estaré contigo, no te dejaré. Y después le dice: ni te abandonaré. Tres cosas que son la misma motivación. Estaré contigo, 1, no te dejaré, ni te abandonaré. Esta es una forma de enfatizar la certeza de la presencia de Dios con Josué. Voy a estar contigo todos los días de tu vida. Entonces, estas palabras con toda seguridad que debieron de tranquilizar un pocote a Josué. Porque qué reto, qué desafío reemplazar a Moisés y llevar ese pueblo y enfrentar el Jordán. Pero ahora estas palabras: estaré contigo, no te dejaré, ni te abandonaré. Entonces, ahí está, saber que Dios estaba comprometido con su presencia, que le estaba diciendo: no te voy a dejar, cada vez que necesites de mí, ahí voy a estar, y voy a estar hasta el final. Voy a estar hasta el final. Y esas son las palabras que usted una y otra vez tiene que recordar de Jesús. Porque Jesús, cuando resucita y se le aparece a sus discípulos y les da un encargo maravilloso que es la gran comisión, les dice a ellos: yo estaré con ustedes todos los días de tu vida. Porque los apóstoles les tocó enfrentar una situación muy dura. De hecho, la mayoría murieron por predicar el evangelio. Y Jesús les dice: yo voy a estar con ustedes todos los días de tu vida. Entonces, yo quiero que hoy pensemos mucho en Jesús. Porque cuando miramos a Josué, no lo dije la semana pasada porque era para hoy el mensaje. Acuérdense que esto va en continuación. No lo dije la semana pasada de manera intencional, no lo hice, lo dejé para hoy. Josué, cuando yo estudio el nombre de Josué, el nombre significa Dios salva. Lo mismo que Jesús, porque Jesús significa que Él es nuestro Salvador. También significa Dios salva. De hecho, Jesús viene de Joshua, viene de Josué. De hecho, Josué se pronuncia Joshua en hebreo. Entonces estamos hablando aquí de un paralelo muy hermoso. Estamos hablando de estudiantes de la Biblia, iglesia, porque ustedes saben que yo a ustedes los trato con mucho respeto. Este público para mí es muy especial y yo le digo cosas que solo se enseñan en los seminarios. Mire, Josué es un tipo, así se le llama en hermenéutica, en exégesis, en la interpretación de la Biblia. Es un tipo de Jesucristo. Es decir, cuando hablamos de que es un tipo de Jesucristo, Él es una representación. Cuando vemos a Josué, podemos ver a Jesús en el Antiguo Testamento como una representación de Jesús, aún con su propio nombre. Y cuando lo vemos a Él rumbo para cruzar la tierra prometida, para tomar posesión de la tierra prometida, ahí estamos viendo también a Jesús. Y no estamos alegorizando, porque es un pasaje histórico, pero hay un tipo. Él es una representación. Es como los corderos pascuales del Antiguo Testamento. Eran literales, pero eran tipo
era una sombra de una realidad que iba a venir después en la persona de Jesús, cuando vino y murió. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Josué es un tipo de Jesucristo, porque cuando yo voy al Nuevo Testamento vemos que Jesús es el capitán de nuestra salvación, por utilizar un término, hablando del que lleva adelante su ejército, y eso era Josué. Josué era un general, Josué era el capitán de todo ese pueblo. Y ahora cuando hablamos de Jesús, Él es el capitán de nuestra salvación. Él ha ganado ya la victoria y ahora comparte su herencia espiritual con nosotros. La tierra prometida ya no la entregaron, porque cuando hablamos de tierra prometida tenemos que pensar ya primero que todo en salvación, en la parte espiritual. Ya no la entregaron, ya Cristo lo hizo posible por nosotros, porque nosotros no éramos capaces de salvarnos a nosotros mismos, y ahora viene Jesús y nos salva. Mire lo que dice Hebreos 2:10. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto. Un líder perfecto. ¿Un líder para qué? Apto para llevarlos a la salvación, para cruzar ese Jordán, para entregarnos la tierra prometida. Al creer en Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor, al seguir a Jesús y convertirnos en sus discípulos, la palabra de Dios, la Biblia, nos dice que entramos a la tierra prometida. En palabras del Nuevo Testamento, es decir, recibimos la vida eterna. Recibimos la vida eterna. Y no solamente nos dice esas palabras, sino que también la Biblia utiliza otro lenguaje y nos habla de una herencia espiritual que nos entregaron. Por eso la Biblia una y otra vez, que no tengo tiempo hoy de mostrarles, pero una y otra vez nos dice que somos coherederos juntamente con Jesucristo. Hay una herencia. La tierra prometida, usted se lee el libro y van a ver que le entregaron tierra a cada tribu. Pues ya, a nosotros ya nos entregaron la tierra, ya nos entregaron la vida eterna. Somos coherederos juntamente con Jesucristo. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Toda la alabanza sea para Dios, dice Pablo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Jesucristo. Ese es el problema cuando un creyente solamente mira lo material. Cuando usted se queda mirando lo material y se compara con otros, a veces usted se siente insignificante. No, lo material es efímero, es pasajero, no nos vamos a llevar nada para el cielo. Nada de las cosas materiales. Todo se va a quedar acá. Nada nos vamos a llevar. No, la mirada nuestra tiene que estar en las cosas espirituales. Por eso Pablo una y otra vez dice, puesto los ojos en Jesucristo, y dice, mirando las cosas del cielo donde está Cristo. Por supuesto que tenemos planes, por supuesto que hay proyecciones, por supuesto que hay que seguir viviendo y luchando para sobrevivir, pero por favor no se me quede en el plano material, porque las bendiciones espirituales que nos entregaron, las principales son las espirituales. La salvación no tiene precio. La salvación costó la vida, nada menos y nada más que de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando voy a la Biblia, Pablo le dice a la iglesia de Roma, en el capítulo 8, versículo 17, le dice, así que somos sus hijos, así que como somos sus hijos, también somos sus ¿qué? Somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. ¿A usted no le emociona eso? Si a usted no le emociona eso, es porque usted tiene su corazón en lo material. Entonces no le emociona lo espiritual. Por eso cuando algunos le dicen que Cristo ya está a las puertas, dice, ay no, que se demore otro año. Qué rico que el Señor llegara ya por nosotros. Bendito Dios. Se acaban los sufrimientos, se acaban los problemas y vamos a poder disfrutar de la eternidad con el Señor. Ahora, si usted está grave con el Señor, pues claro que no quiere que Él venga ya. Pero es que el Señor no le va a avisar cuando viene. Por eso, para terminar, iglesia, tengo unas aplicaciones para finalizar
y esta aplicación ya va directamente como iglesia, como comunidad, como familia espiritual que somos. Dios a nosotros como iglesia nos ha entregado un territorio. Llevamos muchos años en esta ciudad, territorio de paz que se le ha llamado, ¿no? Así alguien se haya burlado en un pasado y se siga burlando de ese eslogan de Bello con toda la problemática de esta ciudad, pero nosotros creemos que es un territorio de paz. Y creemos en fe y creemos que las cosas pueden cambiar. De pronto no va a cambiar en la sociedad y en la cultura, pero sí en cada persona que le va entregando la vida al Señor, en cada familia que le va entregando la vida al Señor, porque ahí llega la paz a ese hogar y a esa vida. Entonces a nosotros se nos ha entregado un territorio. Ahora nos toca a nosotros como iglesia tomar posesión de esta tierra. Si nosotros miramos hacia el pasado, yo tengo que confesar algo como iglesia, y es que hemos sido muy pasivos en tomar posesión de esta tierra. Hemos ido ahí a la marcha lenta, cuando Dios quiere que tomemos posesión de toda la tierra que nos ha entregado. Nosotros como iglesia tenemos una estrategia para saturar esta ciudad con el evangelio, al menos en lo que nos compete a nosotros como iglesia local, porque aquí hay más iglesias cristianas en Bello que están haciendo lo mismo, pero tengo que hablar por nuestra iglesia, por Redil Norte, por este rebaño en el que te estás congregando hoy. Terminamos el año pasado con 17 células, pero en diciembre se abrieron 3 nuevas, entonces pudiéramos decir que fueron 20 células con que terminamos. Ahora, 17 o 20, nos quedamos cortos con la meta, porque la meta era 30 células, que ustedes vieron que trabajamos duro por allá en octubre, noviembre, venga, vamos por esas 30 células. Nos quedamos corticos, pero bueno, tenemos que seguir adelante, iglesia. Tenemos un año por delante. Dios nos está diciendo en este mes de enero: iglesia, levántate y cruza el Jordán. Hay mucho por hacer. Si te quedas concentrado y pensando solamente en las cosas materiales para ti y para tu familia, y sigues pensando de manera egoísta y no tienes una mentalidad de iglesia, una mentalidad de reino, esto que voy a decir, por uno oído le entra y por otro le sale. Pero espero que los que están aquí hoy, en la noche de hoy, sí es ovejas que tienen visión de reino y visión de iglesia. Entonces quiero decirte que Dios nos está diciendo como iglesia que nos levantemos, que crucemos el Jordán. Y hay un versículo que Dios me regaló para esta predicación, y no tiene nada que ver con cruzar ríos literales, pero quiero llevarlos al Nuevo Testamento, ya que estoy terminando hablando de Jesús. Quiero mostrarles que Jesús le dio una palabra de ánimo a una iglesia en el Nuevo Testamento. Era para ellos, pero quiero retomar esa palabra para esa iglesia, también para nosotros en este 2023. Y esa palabra la encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Por favor, abra su Biblia ahí. Apocalipsis 3:8. Dios le dice a una iglesia que ha sido fiel, que ha estado ahí evangelizando, discipulando: yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Toda una predicación, no tengo tiempo, pero solamente quiero resaltar la palabra que Dios nos dice ahí. Se las coloqué ahí en la pantalla. Apocalipsis 3:8. Te he abierto una puerta. Hay una puerta que Dios abrió. Esa puerta, estamos hablando, aquí hay una gran oportunidad. No lo tomen literal. Aquí hay una oportunidad que les estoy dando. Así como a Josué se le ordenó cruzar el Jordán, a nosotros como iglesia Dios nos ha abierto una puerta que debemos cruzar para reclamar el territorio de Bello. Pero hay que cruzar la puerta. Y esa puerta, la única manera en que la vamos a cruzar, mis amados, es tomando decisiones, levantándonos. Ahora, ¿qué le está diciendo Dios a esta iglesia? Ustedes no han negado mi nombre. Nosotros en esta iglesia no hemos negado el nombre de Jesús. Públicamente, abiertamente, aquí se predica la palabra día tras día, semana tras semana, mes tras mes.
año tras año, ya en Bello nos reconocen que aquí hay una iglesia. No hemos negado el nombre del Señor, pero Dios, cuando nos mira a nosotros, también sabe que nosotros somos una iglesia que tiene poca fuerza, una iglesia que le falta mucho liderazgo, una iglesia que le falta levantarse más en el poder del Señor. Pero Dios conoce nuestro corazón. Él sabe que nosotros queremos servirle, Él sabe que nosotros queremos hacer las cosas bien, y Dios nos está dando una palabra hoy y nos está diciendo: Redil Norte, te estoy abriendo una puerta. Hay una oportunidad delante de ustedes para el 2023 y los años que vienen antes que yo venga por segunda vez. Eso nos está diciendo el Señor a través de esta palabra. ¿Cómo no negamos el nombre del Señor? Pues lo hacemos cada semana, cuando nos reunimos en los barrios, cuando nos reunimos en las casas, cuando nos reunimos en esa oficina para tener nuestros grupos pequeños, saludables, para tener nuestras células. Tenemos que seguir adelante con esta estrategia, no podemos parar. Y ahí es donde yo quiero decirte: necesitamos miembros de nuestra iglesia, asistentes regulares de nuestra iglesia, que abran las puertas de su casa. Necesitamos gente que abra las puertas. ¿Para qué? Para que la palabra de Jesús siga siendo predicada. Necesitamos por ahí unas 15, 20 células más para poder proyectarnos para todo lo que necesitamos. Al menos tenemos como meta para este año 40 células. Necesitamos 20 literalmente, 20 hogares nuevos. Si tú todavía no has abierto las puertas de tu casa, por favor, al final, yo quiero que antes de que te vayas, busque al equipo pastoral, búsquelo, dígale: anóteme, yo quiero que me anote, yo quiero disponer de mi casa. Ahí ya hablamos qué día y todo eso lo hacemos obviamente en común acuerdo, pero necesitamos miembros que faciliten sus casas para abrir nuevas células en este año. Pero ¿qué va a pasar con los 20 hogares que se van a abrir y mucho más? Vamos a necesitar 20 facilitadores nuevos para ir a llevar la palabra a esas células, porque los que están, suficiente con lo que ya tienen. Necesitamos nuevos facilitadores, nuevos líderes. Y por eso Dios nos está diciendo: levántate, ánimo, cruza el Jordán, ahí la tierra que yo te prometí. Yo le voy a decir algo con todo mi corazón. Escúcheme, esto no está ni siquiera en los apuntes. Esto está aquí en mi corazón que Dios me coloca. Mire, cuando uno se ocupa de las cosas de Dios, cuando uno se mete con las cosas de Dios, Dios se encarga de suplir cada una de nuestras necesidades. Así que no le dé miedo lanzarse. No le dé miedo: sí, ay, no, es que yo no sé hablar, ay, es que yo no soy muy preparado. Venga, ¿quién dijo que usted tiene que ir a un seminario para abrir una célula? ¿Quién dijo que usted tiene que tener el don de la palabra para formar una célula? En esta iglesia usted lo único que necesita es ser un facilitador. Le entregamos todo, facilitar, hay unas preguntas para hacer. Usted no tiene que ser, ni siquiera tener el don de la enseñanza. Y alguien dirá: ¿cómo? Si ni siquiera el don de la enseñanza. Ahora, si lo tiene, maravilloso, lo va a hacer mucho mejor, pero ni siquiera tiene que tener el don de la enseñanza. Lo único que necesita es que tenga un corazón dispuesto para servirle al Señor. Y los estoy mirando a todos, porque yo anhelo el día en que podamos decir: venga, vamos a hacer un receso. Tenemos muchas células, vamos a hacer un receso. Hay muchas células, pero este no es el momento todavía, apenas estamos empezando, entonces necesitamos muchas células. Así que necesitamos 20 hogares nuevos, necesitamos 20 líderes nuevos. ¿Qué necesitamos? Que se prepare. Aquí no lo mandamos así como en muchas iglesias que le dicen: vea, aquí está el estudio y váyase. No, aquí te preparamos. Entonces va a haber una capacitación. Al final, antes de que te vayas para tu casita, diga: sí, yo voy a cruzar el Jordán con la iglesia, voy con la iglesia, vamos a poseer la tierra. Se va a notar con el equipo pastoral y dígale: yo quiero ser un facilitador. Entonces, ya escucharon los anuncios. Va a haber curso de facilitadores para células. También hay una clínica de evangelismo. Esa clínica de evangelismo no tiene costo. Va a ser presencial y virtual, la vamos a combinar. Y voy a estar unos 2 meses más o menos con ustedes compartiendo la clínica de evangelismo. Va a ser algo muy delicioso, donde vamos a aprender a manejar las 4 verdades. Dígale a la persona que está al lado suyo, dígale: contamos contigo para una célula, para que abras tu casa, para que seas un facilitador. Pregúntale: ¿contamos contigo? ¿Sí?
Grupo de alabanza, por favor, nos preparamos. Venga acá y crucemos el Jordán. Padre de la gloria, Señor, gracias, 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 gracias. Gracias que me permites compartir esta palabra, Señor, con tu iglesia. Gracias, Señor, porque hoy nos has dado la oportunidad de estar en esta segunda parte de esta miniserie Cruza tu Jordán. Gracias, Señor, porque la palabra que le diste a Josué hemos sacado principios para aplicar a nuestra vida. Y en esta noche, Señor, nosotros te decimos gracias por habernos acompañado en el 2022. Yo quiero que tengas un momento de oración. Mientras escuchas el piano, quiero que le des gracias al Señor. Escucha la palabra cuando Dios le dijo a Josué: así como estuve con Moisés, así también voy a estar contigo. Por favor, escucha la palabra que Dios te dice: así como estuve contigo en el 2022, voy a estar contigo este año nuevo, en este 2023. Nadie te podrá hacer frente. Voy a estar contigo, no te voy a abandonar, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Te voy a cuidar, te voy a llevar de la mano. Por favor, adora al Señor. Es un momento para que lo adores. Es un momento para que hables con el Señor. Pero hoy también es un momento para que tomes decisiones. Ya Dios nos ha entregado la tierra. Dios ha prometido para nosotros mucho pueblo para esta iglesia. Las ovejas están afuera, ya están, pero hay que ir a predicarles. Hay que ir a tomar posesión de la tierra. La estrategia que Dios nos ha dado a través de las células. Esa es la estrategia de Dios para estos últimos tiempos. Nuestra iglesia no es la excepción. Es a través de las células que vamos a tomar posesión de cada uno de los barrios, de las unidades cerradas. Vamos a llegar a las familias, jóvenes ganando jóvenes, matrimonios ganando matrimonios, hombres ganando hombres, mujeres ganando mujeres, grupos homogéneos, niños ganando niños. Ya abrimos 2 células de niños en diciembre. Que el Señor nos dé la estrategia, la visión para seguir, que esas 2 células se conviertan en esa visión futura que tenemos para nuestra comunidad, una iglesia de muchas células de niños. Así que sueña con nosotros como iglesia. Te necesitamos. Como pastor coordinador de esta comunidad, yo te necesito. No nos dejes solo a los pastores. Te necesitamos. Ya llevas mucho tiempo en receso. Yo creo que ya es hora de que te levantes. Yo creo que ya es hora de que te sacudas. Yo creo que ya es hora de que digas: hasta aquí sí, voy a tomar la antorcha, voy a unirme al pueblo, voy a unirme al liderazgo, voy a cruzar el Jordán, voy a tomar la tierra prometida. Es el momento que te levantes. Por eso, escucha este cántico y adora con nosotros. Y la parte final, por favor, sigue hablando con el Señor y toma decisiones. No te vayas ahora para tu casa sin anotarte algo. Toma decisiones activas. Anótate en alguno de los cursos. Comprométete a ser un facilitador. Comprométete a ser un anfitrión, una anfitriona de una célula, de un grupo pequeño saludable. Señor, gracias por esta palabra. Sigue obrando a través de tu Espíritu Santo. Adoremos al Señor.